¿Alguien tiene una idea de qué vamos a hablar en estos versículos? Está ahí como ahí clarito en el encabezado del versículo. Vamos a hablar acerca de la justificación. Es un término que poco se conoce dentro de la iglesia, un poco se habla dentro de la iglesia de este término, la justificación. Leamos todos juntos entonces, como lo hacemos siempre, Romanos del 1 al 11. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá uno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Amén. Señor, nos encomendamos en tus manos para exponer tu palabra. Sabemos que es un tema, Señor, extremadamente importante para nuestra vida. Pero te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea el que nos ministre, el que nos hable y nos enseñe esta tarde, Señor. Que nos dé la capacidad de comprender tu grandeza y el sacrificio que nuestro amado Salvador hizo por cada uno de nosotros. En tus manos nos encomendamos, Señor, para este tiempo de estudio, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Vamos a hacer una pequeña introducción a este capítulo y en estos versículos vamos a ver, 11 versículos, vamos a ver los beneficios y los privilegios que emanan o que se nos es dado de la justificación o de haber sido justificados también. ¿Alguien tiene alguna definición de la palabra justificación? ¿Qué significa justificación o haber sido justificado? ¿No? Yo sé que sí, pero bueno, les voy a dar unas pequeñas definiciones según el diccionario positivo Bani y otro material que busqué por ahí. Dice, denota el acto de pronunciar justo o absolución. Este es un término legal. Viene de una palabra griega que significa justo, dikaio. Dikaio en griego es justo. Tiene que ver con declarar justo a alguien. Entonces, este veredicto, el ser declarado justo, incluye, primero, perdón de la culpa y castigo del pecado, y la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente. La justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros, los creyentes. Amén. Yo creo que tenemos tiempo para poder darles un ejemplo, un poquito de qué es lo que, para que lo puedan entender también los hermanos que nos visitan, qué significa ser declarado justo. Hay un ejemplo muy clarificador, que yo lo compartí hace un tiempo atrás con las hermanas. Cuando alguien comete un crimen, ¿cierto?
mata a alguien, por ejemplo, va a la cárcel, está delante del juez y de acuerdo a las pruebas y de acuerdo al hecho de haber matado o haber cometido un delito grave, esa persona no fue declarada culpable, ¿cierto? Culpable porque cometió un delito y el juez está dictando una sentencia en contra de él, que cometió ese delito. Pero en ese momento entra alguien a la sala y dice al juez: señor juez, yo voy a pagar la deuda de esa persona. Déjelo libre porque yo voy a pagar el castigo que le corresponde a él. Obviamente los familiares o las personas que estén ahí encima van a decir: pero ¿cómo puede ser? Si él cometió un delito, él tiene que pagar, él tiene que ir a la cárcel. Pero la otra persona dice: no, déjelo libre. Yo voy a pagar la culpa y el delito que él cometió. Bueno, eso fue exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Nosotros delante del tribunal de Cristo éramos culpables. Viene Cristo ante el Padre y Padre declara a los inocentes, declara a los justos porque yo pago la deuda de pecado. ¿Entiendes? Entonces, la justicia de Cristo, que es sin pecado, sin mancha, su santidad nos fue imputada a cada uno de nosotros. Por eso que ahora podemos decir, como dice la palabra, somos declarados justos. No porque seamos buenos, no por nuestras propias acciones, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Bueno, ya hemos leído entonces Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, primer versículo, tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Amén. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces la justificación es solo por la fe sola o solo por la fe. Somos declarados justos ante Dios solo por fe, no por obra. No porque hayamos hecho mérito alguno para ser declarados justos, sino que solo por la fe o por la fe sola. Nada más. No le podemos agregar ni una cosa más. Como dijimos antes, la justificación es un término legal que sucedió en el pasado. No es ahora, sucedió en el pasado. Quiero que leamos Romanos 8:30. Y perdona el hijo, Romanos 8:30. Solamente una parte. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Amén. ¿En qué tiempo están estas palabras? Pasado. Ya fue. Como decíamos antes, en el pasado eterno de Dios, ya nosotros fuimos predestinados, fuimos llamados y fuimos justificados. Entonces no es un acontecimiento que vaya a suceder ahora, sino que ya fuimos. En la gracia y en la misericordia de Dios, ya fuimos justificados en el pasado. Entonces, ya dijimos que este es un término legal que sucedió en el pasado, y Dios, el supremo juez, nos declara justos, pero porque Él permitió que otros pagaran nuestra deuda. Es la única manera que podríamos ser declarados justos, es que alguien cargara con nuestra culpa, con nuestro pecado, y nosotros ya sabemos muy bien quién lo hizo. Amén. Todo lo que era necesario de parte de Dios para nuestra justificación fue cumplido por la muerte de Jesucristo. Cristo cumplió a cabalidad para con el Padre todo lo que tenía que cumplir para que tú y yo, hermanos amados, fuéramos justificados o declarados justos delante de Dios, aún siendo pecadores. Pero fuimos declarados justos por el gran amor de nuestro Dios. Ahora, lo contrario a ser justificado es ser condenado. Si no hubiéramos sido justificados, en este momento estaríamos en condenación, en nuestros delitos y pecados, como dice el libro de Efesios 2. Porque así estábamos, muertos, dice la palabra, en delitos y en pecados. Pero alguien nos justificó. Cuando hablamos de justificación, estamos hablando de una corte penal. Estamos ante un tribunal y un juez
Pero Cristo viene. Y gracias a Él, el Padre dicta la sentencia de inocente. Están justificados. Ahora esto es bien importante. Ser justificado es ser declarado justo. No es ser hecho justo. ¿Sí? Tenemos que marcar muy bien esa diferencia. El ser justificado es ser declarado justo, no es ser hecho justo. No es que seamos justos, porque aún seguimos pecando, aún seguimos fallando, ¿cierto? Entonces, es solamente ser declarado justo. Somos declarados justos delante de nuestro Dios. No es una transformación del creyente, es una declaración legal. ¿Se entiende lo que se está diciendo? No es una transformación. La justificación nos justifica delante de Dios, pero no nos transforma, porque eso es todo un proceso. Todo un proceso que tenemos que vivir como cristianos, de ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora, porque todos hemos violado la ley moral de Dios de alguna manera. De alguna o de otra manera, cada día nosotros violamos la ley moral de Dios. Ya sea que una mentira, ¿cierto? Ya sea que nos enojamos mal de la cuenta, reaccionamos mal de repente en alguna situación. Es cierto que estamos en un cuerpo con una naturaleza humana caída. Y está ahí la naturaleza divina y la naturaleza humana, que conviven juntas, que pelean, pero con la ayuda de Dios nosotros tenemos que hacer que la naturaleza divina sea la que prevalezca sobre la naturaleza humana. Y eso no es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero sí se puede. Con la ayuda de Dios sí se puede. Amén. Seguimos. Vamos a ver cuál sería entonces el primer beneficio de ser justificado. ¿Cuál sería? Ya dijimos que en estos capítulos o en estos versículos íbamos a ver los beneficios de que nosotros seamos justificados. ¿Cuál sería el primer beneficio de ser justificado? Leamos de nuevo. El verso 1, 5:1. Por favor. Justificados pues por la fe tenemos ¿qué cosa? Paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? ¿A alguien se le ocurre? A lo mejor ustedes pueden pensar, y yo podría pensar que es una sensación interior de calma, ¿cierto? Una ausencia de problemas, de dificultades, y tengo paz en mi corazón, y una paz interior o serenidad. Pero no es eso. No es esta paz a la que la palabra del Señor se refiere. Es una realidad horrible para el ser humano. Miren este beneficio tremendo que el Señor nos regala. Dice, al que tenemos paz. ¿Saben por qué, hermano? Dios se ha declarado en guerra en contra de todo ser humano a causa del pecado del hombre, contra él y su ley. Dios se declara en guerra contra el pecado. Romanos 1:18. ¿Qué nos dice Romanos 1:18? Dios está airado con el pecado del mundo. Está enojado. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ven? Todo lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, Dios está airado con eso. Tal vez muchos pensarán, pero ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no detiene las guerras? ¿Por qué Dios no actúa, no reacciona? Pues déjame decirte que Dios está airado con todo lo que está sucediendo en este mundo. Y como dice la palabra, cuando Dios juzgue a las naciones, como dice el libro de Isaías, no va a tener por inocente al culpable. Y el castigo va a ser tan grande para aquellos que sabiendo ser lo bueno, no lo hicieron. Y sacaron a Dios de su vida, sacaron a Dios de su nación, sacaron a Dios de todas partes y gobernaron ellos, los hombres.
Y la palabra es clara. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Romanos 5:10. ¿Alguien lo quiere leer o lo puede leer? Para no leer yo sola. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Porque si siendo enemigos, ¿se dan cuenta? Antes de conocer a Cristo o de ser justificados, ¿qué éramos nosotros para con Dios? Enemigos. Estábamos en esa condición. Éramos enemigos de Dios. Estábamos bajo la ira de Dios. Entonces, porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando habla de vida, no habla de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, habla de su resurrección, cuando Él vuelve a la vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿Ven? Recibimos reconciliación a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Juan 3:36, la parte B. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, hablando del Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nuevamente, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Y así estábamos nosotros. Así estábamos tú y yo, mi hermano, y a mí me encantaría que nosotros pudiéramos como iglesia poder dimensionar aún más estos beneficios que nos fueron dados. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer? ¿Tiene permiso? No está el pastor, así que lo voy a decir. ¿Nadie? Ahora, tal vez ustedes preguntan a las personas que los hermanos que nos visitan, ¿por qué Dios? Se supone que Dios es un Dios de amor, no es un Dios de ira, ¿cierto? Pero la ira de Dios, hermano, no es como la ira nuestra. Voy a darles algunas pequeñas definiciones. ¿Qué es la ira de Dios y qué no es la ira de Dios? La ira de Dios es una cualidad personal de Dios sin la cual Dios dejaría de ser plenamente justo y se convertiría en un Dios de emociones solamente. Si Dios no tuviera una ira santa, como dice su palabra, entonces dejaría de ser un Dios plenamente justo. ¿Amén? La ira de Dios es su deliberada oposición a toda maldad y que esto surge de su propia naturaleza de ser divino. De Él como ser divino surge esta ira santa, no caprichosa, no vengativa, sino que era una ira contra el pecado, contra la maldad. ¿Ven? Si Dios no tuviera esa ira, hermanos, ¿qué pasa con una mujer, por ejemplo, que comete, que aborta, que mata un bebé en su vientre? Dios tiene ira por eso. Si Él no tuviera ira por una mujer que aborta, o por alguien que viola, o alguien que asesina, entonces Él dejaría de ser un Dios justo. Porque el pecado para Él es tan aborrecible que en su naturaleza fluye esa naturaleza, esa ira santa. Como dijimos, no es una ira caprichosa. La ira de Dios no es una pasión irritada, como nos sucede muchas veces a nosotros, que nos sacan de quicio, ¿cierto? Pero Dios no es así. Su ira es santa, su ira es justa. No es una venganza exagerada. No está manchada como lo está a veces la ira del hombre. Por eso llamamos la ira de Dios santa, porque no está manchada. Entonces, la ira de Dios es una reacción invariable de su santidad contra el pecado. Por eso decíamos que Dios está airado contra el pecado. Y aún contra el pecador, si no se arrepiente.
Decimos que Dios ama, ¿cierto?, a los hombres. Pero hay algo que está en la naturaleza de Dios, que Él odia el pecado del hombre. Continuamos. Entonces, el primer resultado de haber sido justificados es que ya no estamos en guerra con Dios a causa del pecado. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Si pudiéramos meditar un poquito en eso, mis hermanos, ¿cuánta gente que no conoce a Cristo, que está sin Cristo en sus corazones? Y la palabra lo dice, en este momento están bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios. Porque el pecado que ellos cometen, transgrediendo la ley moral de Dios, es aborrecible a nuestro Dios y a su santidad. Colosenses 1, 21 y 22. Miren lo que dice. Colosenses 1, 21 y 22. ¿Alguien los quiere leer? ¿Cómo puede leer? Claudito ya leyó. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿Ya? ahora os ha reconciliado. Amén. Entonces es el primer beneficio que tenemos, mi hermano. Que ya no estamos en guerra con Dios, fuimos reconciliados con Dios. Y a vosotros, dice, también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. ¡Wow! Si somos honestos, hermanos, y meditamos en nosotros mismos como personas, como seres humanos, tenemos que llegar a la conclusión de que lo que Dios hizo por nosotros fue tan grandioso al darnos lo que nos ha dado. ¿Sí? Porque no lo merecíamos. Absolutamente nada de lo que hemos recibido, recibimos de Dios, lo podemos merecer. Vamos al capítulo 5, seguimos en el 5, versos 2 y 3. Versos 2 y 3. ¿Por quién también tenemos entrada por la fe? ¿A qué? Gracias. Ahí hay otro beneficio. Otro beneficio. ¿Primer beneficio cuál fue? Paz. ¿Ah? Y aún. ¿El primer beneficio fue? ¿Qué fuimos? Reconciliar. Justificados. Pero ¿cuál es el beneficio de haber sido justificados? Que ya no estamos bajo Condenación. Somos la ahora ira mismo de de Dios. Dios. Ya no estamos en enemistad con Dios. Fuimos reconciliados en Dios por Cristo Jesús. Amén. Ahora tenemos otro beneficio. Es importante que leamos ahí con bien los versículos. Porque también tenemos entrada por la fe a ¿qué? Esta gracia. Otro beneficio que no tienen los que están separados de Dios. Y no les estamos buscando, porque oramos y trabajamos para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en el verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pero Pablo, ¿cómo dices esto? ¿Cómo nos vamos a gloriar en las tribulaciones, en los problemas? ¿A quién le gusta gloriarse o alegrarse por los problemas? Pero Dios tiene planes, Dios tiene propósito. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación, mire, ¿qué produce? Paciencia o resistencia. O resistencia. Y la paciencia prueba. En otras palabras, firmeza de carácter. ¿Cómo vamos madurando nosotros?
en la vida cristiana, sino es a través de las circunstancias difíciles. Y yo sé que mi hermana Sephora una vez dio el testimonio, cómo le ayudó todo lo que ella vivió en su situación familiar con sus papitos, cómo ella creció. Si no hubiera pasado por eso, tal vez no hubiera crecido como creció espiritualmente. Y así cada uno de nosotros, ¿cierto? Por eso Pablo dice que no tenemos que gloriar en las tribulaciones, porque la tribulación produce en nosotros una resistencia de carácter, poder resistir el día malo. También nos ayuda en la prueba, en formar en nosotros un carácter firme. Y la prueba produce esperanza. Es una esperanza, hermano, que nos da Dios, que no avergüenza, una esperanza que no nos desilusiona. Porque cuando Dios dice, estaré con vosotros todos los días, porque Él va a estar con nosotros todos los días. ¿Ves? Así que cuando estemos en pruebas, en dificultades, es porque hay propósito de Dios. Dios quiere formar en nosotros un carácter resistente, una firmeza de carácter. Así cuando venga la tempestad, cuando venga la prueba, ya no nos va a pillar tan mal parados, sino que más firmes. Y tenemos la esperanza gloriosa que el que nos sostiene es Dios. El que hace que nosotros perseveremos en las cosas de Dios, hermanos, no son nuestras fuerzas. Dios hace que nosotros seamos preservados. Porque el que nos sostiene no es el hecho de que vengamos a la iglesia, que cantemos, que oremos, es Dios el que hace que nosotros perseveremos y seamos preservados para no apartarnos de Él. Otro beneficio, perdonen que vaya tan rápido porque ya saben cómo es otro beneficio, por medio de Jesucristo hemos tenido también acceso o derecho a entrar por la fe a esta gracia, en la que nos mantenemos en pie. Otro beneficio más, tenemos entrada, tenemos derecho a esta gracia que nos ayuda a mantener en pie. La gracia de quién viene? De Dios, ¿cierto? Este término, gracia, en hebreo charis, significa el amor de Dios no merecido que Él da sin condición. No podríamos por nosotros mismos entrar a esta bendita atmósfera de la gracia de Dios. Es imposible, hermano, que nosotros con nuestra fuerza humana, con nuestra capacidad humana, inteligencia humana, podamos entrar ante la grandeza de nuestro Dios. El que está acá, el que le toca cantar, el que le toca ministrar la palabra, cualquier cosa que hagamos, el que le toca barrer, hermano, con nuestra fuerza humana no podemos jamás agradar a la persona divina de nuestro Dios. Tiene que ser de espíritu a espíritu. Solamente la fuerza de Dios que Él nos da, que viene de Él, que podemos desarrollarnos dentro de la iglesia, crecer dentro de la iglesia, madurar dentro de la iglesia. Hay algo que aprendí hace un tiempo atrás. Crecimiento y desarrollo no es lo mismo. Crecimiento tiene que ver con el carácter. Cuando nosotros crecemos en nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Y el desarrollo tiene que ver con las cosas que nosotros hacemos dentro del reino de Dios. Ya sea ministrar en la alabanza, en la predicación, en el evangelismo. Ese es el desarrollo. Nos vamos desarrollando de esa manera. ¿Ven? Pero la madurez tiene que ver con el carácter. Un carácter que tiene que formarse a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser como Él era. Entonces, tenemos entrada al otro beneficio, a la gracia de Dios, cosa que no podríamos hacer por nosotros mismos. Por esta obra de Cristo se nos ha otorgado este acceso o libertad, este derecho a entrar en el lugar santísimo. Hermano Claudio, ¿tú puedes entrar con tu propia fuerza humana al lugar santísimo? ¿Con méritos humanos? No se puede. Ese es otro beneficio.
que nos da la justificación a través de nuestro Señor Jesucristo, el poder entrar libremente. Cuando oramos, entramos con libertad a la presencia de Dios, porque es uno de los grandes beneficios que el Señor nos ha dado. Nuestro destino final es participar de la gloria de Dios mismo. Y ya no es por fe, ahora oramos, ahora cantamos por fe, pero llegará el momento, hermanos queridos, hermanas, en que llegaremos a la presencia de Dios y participaremos de la gracia misma de Dios. Y esto es por pura gracia. Por pura gracia en nuestro Señor. Verso 3. Pero por ahora, como dice el verso 3, nos gloriamos en las tribulaciones. Mientras estamos en este mundo, nos gloriamos en las tribulaciones. Esas tribulaciones inevitables que le acontecen a los seguidores de Cristo. ¿Cuántos han pasado por una tribulación, por una prueba, por una dificultad, por una lucha? Yo creo que todos hemos, ¿cierto? De una o de otra manera, más grande, más pequeña, pero todos hemos pasado por esas tribulaciones que nos habla la palabra. Son tribulaciones inevitables que nos van a suceder como a todo cristiano. Si no miremos, hermanos, los países que son perseguidos, mi corazón se quebranta de verdad cuando escucho o veo que mis hermanos y mis hermanas están siendo asesinados en otros países, simplemente por creer en Jesucristo. Y nosotros acá, gracias a Dios, tenemos paz, tenemos tranquilidad. Tal vez no estamos conformes con muchas cosas, pero no somos perseguidos al nivel que son perseguidos nuestros hermanos en otros lugares. No sé si hoy día vieron la noticia en Estados Unidos. Se estaba realizando un culto de niños. Entró un tipo armado con su auto a la iglesia misma. Arrolló todo lo que tuvo a su paso. Gracias a Dios, ningún niño fue herido. Entonces, a ese nivel la iglesia de Jesucristo está siendo perseguida. El diablo siempre ha querido destruir la iglesia de Cristo, pero no lo va a lograr, porque la palabra dice que no va a prevalecer sobre su iglesia. Entonces, dijimos que nos gloriamos en las tribulaciones, porque el verso 4 nos dice, eso nos da paciencia o resistencia para permanecer bajo el peso de las circunstancias adversas, bajo los ataques, ya sean del enemigo, ya sean los ataques internos que tenemos. Eso nos va a dar esa paciencia, esa resistencia. Y esa paciencia prueba. Dice que se empleaba esta palabra, prueba, para aludir a los metales que se sometían a ciertas pruebas para determinar su pureza. ¿Me dan cuenta? Entonces, esta palabra prueba se alude a metales que se sometían a ciertas pruebas para determinar su pureza. Entonces, para que Dios vea cuál es nuestra pureza en nosotros, va a tener que someternos a pruebas. ¿De qué otra manera va a sacar las impurezas que hay en nuestro interior? Entonces Pablo se refiere en realidad a un carácter aprobado cuando habla de todo esto. Un carácter aprobado. La prueba produce paciencia y una esperanza que no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Una esperanza que no nos confunde. Que aunque estamos en medio de la tormenta, tenemos esperanza de que Dios nos va a sacar. Porque esa es su promesa y Dios no miente. Dice Isaías 49, yo te llevo de la mano derecha. Así que Dios nos va a sacar. Cuando estemos en pruebas, procuremos aprender todo lo que tengamos que aprender. Y entender cuál es el propósito de Dios, por qué estamos viviendo esa situación difícil. No le preguntemos, Señor, ¿por qué? Yo no lo merezco. Yo voy a la iglesia y yo hago esto. No. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan para que tú me permitas pasar por esta situación?
¿En qué tengo que crecer? Mi carácter tiene que ser formado, tiene que ser madurado. Entonces la esperanza que nos da el Señor, que nos va a sacar de la prueba, no como entramos, vamos a salir diferentes. Cuando tú entras a un desierto, entras de una manera, a un desierto espiritual, pero la idea es que salgas de otra manera. Aprobado por Dios. Pasaste la prueba. Versos 6, 7 y 8. ¿Qué nos dicen los versos 6, 7 y 8? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo dice, aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno. Pero nunca por el malo, ¿cierto? ¿Alguien daría la vida por un malo? ¿Alguno de nosotros sería capaz de dar la vida por alguien que uno sabe que cometió delitos, que transgredió las leyes, no solamente las leyes de Dios, sino que las leyes humanas? Yo creo que ninguno de nosotros lo haríamos, ¿cierto? Por eso la palabra dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Miren, daría la vida por un justo, sería capaz de dar la vida por un justo, tal vez, con todo. Pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno, pero por el malo, ¿quién va a morir? ¿Quién va a dar la vida por el malo? ¿Y quién lo hizo? Cristo lo hizo. Por nosotros, los malos. Él lo hizo. ¿No es maravilloso? Más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué cosa? ¿En qué muestra Dios su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En una ocasión me preguntaron, yo no veo el amor de Dios, ¿dónde está el amor de Dios? Mi respuesta fue que la aprendí también, mira la cruz, ahí está el amor de Dios. En la cruz del Calvario está el amor de Dios. No pregunten dónde está el amor de Dios, está en la cruz, crucificado a su propio Hijo por nuestro pecado. Bueno, nosotros estábamos muertos en nuestro espíritu y éramos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Pero en el tiempo designado por Dios, Cristo murió por nosotros. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. ¿Alguien me puede leer, por favor? Porque vamos a hacer para no sé, ¿alguien me puede leer? Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Esto nos lleva a lo que dice Pablo. En el tiempo designado por Dios, Cristo murió por nosotros. Y Gálatas dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Nosotros estábamos bajo la ley de la condenación, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Pues mucho más, estando ya justificados, nuevamente la palabra justificado, justificación, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primero de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de qué? La ira venidera.
glorioso, hermano, el saber que hoy vivimos bajo el techo de la gracia y la misericordia de Dios, que ya no estamos bajo la ira de Dios, que Dios ya no está enojado con nosotros, que ya no somos enemigos de Dios, sino que fuimos reconciliados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermano, que Cristo tiene que ser para nosotros, como dice la alabanza, la persona más importante de nuestra vida, porque por Él somos salvos, por Él vamos a la gloria eterna, por Él podemos caminar en este mundo sabiéndonos salvos, justificados, y ya no bajo la ira de Dios, y ya no vivir un evangelio light, liviano. Ah, si Dios es bueno, Dios entiende. No, hermano. Mi tarea, nuestra tarea como iglesia es parecernos a Cristo, es asemejarnos a Cristo. Entonces, esperamos en los cielos entonces a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La liberación divina para todo aquel que ha sido justificado en Cristo Jesús. Esta liberación es solamente para aquellos que han sido justificados por nuestro Señor Jesucristo, a través de que Él pagó la deuda de nuestro pecado, se puso delante del Padre como juez, Él como nuestro defensor pagó nuestra deuda. 10 y 11. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No su vida, como dije antes, terrenal, sino por su vida resucitada. Nuestra fe, hermano, ya ustedes lo saben, se basa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, dice la palabra, vana sería nuestra fe. Porque ¿quién cree en una persona que murió y nunca volvió a vivir? Pero nuestro Cristo vivió, resucitó, entonces nuestra fe está basada en eso, en su muerte y en su resurrección. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro. Cuando dice gloriamos, también se puede usar nos alegramos, sino que también nos alegramos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Nos hemos reconciliado con Dios. Dios no con nosotros, porque Dios no tenía por qué reconciliarse con nosotros. Éramos nosotros que necesitábamos reconciliarnos con Dios. El mundo necesita reconciliarse con Dios. Entonces, en estos versículos, el apóstol describe la fuente y el fundamento de la justificación. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fuente y el fundamento de nuestra justificación. Cuando éramos enemigos de Dios, Cristo, por su muerte, puede reconciliarnos con Dios. Amén. Amén. Es la idea, hermano, que cada día seamos más apasionados por Cristo, más amantes de Cristo. Morir cada día un poco más nosotros mismos para que Cristo crezca en nosotros. No es fácil, ya lo dijimos, no es fácil. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y Él dio, el Señor dio su promesa, que no nos dejaría, que nos ayudaría con su Espíritu Santo a aliviar, a vencer nuestra debilidad. Vale la pena, hermano. Si Cristo lo dio todo por nosotros, yo no tengo por qué darle migajas al Señor. Si Él lo dio todo, yo lo doy todo también. Y tú también. ¿Okay? Damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias al Señor que pudimos compartir. Hay mucho más, hermano, mucho más, pero a causa del tiempo no se puede. Pero esta doctrina de la justificación es preciosa, hermano, es preciosa. Vea los beneficios que tú y yo tenemos por haber sido justificados. ¿Ven?
Hermano César, ¿puedes orar para concluir con esto pequeño estudio? Señor amado, agradecemos este momento que usted nos ha dado para estar en comunión junto a nuestros hermanos, por la oportunidad, mi Señor, que usted nos da de poder orar, mi Señor. Existe tanta petición, mi Señor, tanto de nosotros, nuestros hermanos, fuera en el mundo, mi Señor, y necesitamos que usted interceda por todas estas cosas que pasan, mi Señor. Como decía la palabra, mi Señor, nuestras pruebas producen resistencia, mi Señor. Por favor, denos resistencia para poder sobrellevar todas estas situaciones que ocurren, Señor, en nuestra vida personal, mi Señor, y también que pasa con nuestros hermanos, que también nos duelen, mi Señor, porque todos nosotros somos un cuerpo, somos uno solo, mi Señor. Agradecemos esta instancia, mi Señor, por esta enseñanza que nos ha entregado nuestra hermana Idea, mi Señor. Sabemos que fue el Espíritu Santo hablando, mi Señor, en cada palabra, mi Señor, oída. Sabemos que ha llegado a nuestro corazón, mi Señor. ¿Cómo no agradecer por su justificación, Señor? Por la regeneración de nuestros corazones, mi Señor, por esta santificación, mi Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. Y cómo no, por la glorificación, mi Señor. Sin usted, mi Señor Jesús, nada de esto hubiera sido posible. Gracias, Señor amado. Le pedimos mil gracias en nombre de todos los que estamos aquí presentes, mi Señor. Por favor, Señor amado, ahora en este instante le rogamos que nos cuide en el trayecto a nuestro hogar, mi Señor, que nos proteja de todo mal, mi Señor, y de cualquier situación que se pueda presentar, protéjanos, Señor. Usted obra día a día en nosotros, mi Señor. Usted es un Dios de milagros, mi Señor. Nos dio el milagro más hermoso, mi Señor, que es la salvación, mi Señor, que sabemos que proviene solamente de usted, mi Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor amado. Amén. Gracias, hermano. También creo que hermano